teníamos programada, hola Alicia, no, tenemos programado un directo que tenía muchísimas ganas de hacer con Lourdes Reyoso, que precisamente la conocí a través de Alicia, que se acaba de unir. Y bueno, ella, hola, ella es una psicóloga clínica que tiene un libro que me he leído este verano, que se llama Escapar del maltrato. Y es una persona, Lourdes, a la que admiro por su claridad a la hora de decir las cosas y su valentía también para defender un poco a veces, bueno, cosas que no son políticamente correctas quizás. Hola Lourdes. Bueno, pues lo que decía, que admiro a Lourdes por su valentía y su claridad en el discurso y sobre todo porque trata un tema. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola. Ahora te estaba un poco presentando, oye, gracias por acceder a hacer este directo que tenía muchas ganas. Ay, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Nada, comentaba que tienes un libro que me he leído este verano y que sobre el maltrato, sobre el maltrato en general además, porque existe mucho maltrato, ya no solo en las parejas, que es algo que me gusta mucho bueno, de cómo lo planteas. Y además, María Ángeles y yo, que somos las dos coautoras de Educar y Solucionar, hemos escrito otro que se publica en enero, que habla sobre las violencias invisibles. Mm. Entonces, yo he visto mi discurso súper alineado con el tuyo. Lo que pasa es que tú eres psicóloga clínica y creo que ya me llevas ventaja con esto y tu libro lo explicas súper bien. Entonces, algo que me llama la atención es, bueno, cómo muchas veces el maltrato existe en muchas relaciones de nuestra vida y apenas nos damos cuenta, ¿no? Es lo que yo llamo las violencias invisibles. Sí. Y algo que a mí me gustaría preguntarte, a ver cómo lo ves tú, es cómo definirías tú esas violencias invisibles y cuáles son en nuestra forma de relacionarnos en general, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un poco como decir de dónde viene el agua, ¿no? Hay demasiados, sí, hay demasiados puntos de donde pueden surgir de donde puede surgir un maltrato hacia otra persona. Muchas veces son creencias limitantes que están muy instauradas. Yo incluso veo que en la psicología, que es un poco algo de lo que hablo en mi libro, ¿no? En la propia psicología hay tratamientos, formas eh, que para mí son un maltrato. En el primer libro que escribí, Amor o Miedo, también hablaba de diagnósticos que para mí eran un maltrato. Mm. Hay creencias que tenemos que son muy limitantes y que están estandarizadas como si fueran muy buenas, ¿no? Y hasta que no las analizas de una forma detenida, probablemente no te das cuenta de ello. También muchas veces el maltrato es que yo, cuando me siento mal, coloco mi necesidad en otro ser humano, ¿no? Y entonces la necesidad que yo tengo no me responsabilizo de ella o no soy capaz de tener una coherencia con lo con lo que estoy sufriendo, con lo que estoy padeciendo, con lo que estoy necesitando. Y entonces coloco la responsabilidad de que yo me encuentre bien o me encuentre mal en otro ser humano. A veces son mis frustraciones, a veces son aquellas cosas que yo creo que el otro puede, ¿no? Y como yo creo que puede, no me doy cuenta de que le estoy exigiendo que lo haga. Es decir, hay muchas fuentes y a mí, por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención en positivo, yo siempre digo que yo aprendo con mis pacientes, ¿no? Esto lo digo también en el libro. Yo tengo grandísimos amigos a los que yo he tratado y creo que las personas tenemos que aprender con las personas. No hay nadie que lo tenga todo sabido y hay veces que quien te enseña realmente a trabajar es la persona con la que trabajas, pero solamente si eres capaz de trabajar sin ego, sin prepotencia, sin prejuicios, ¿no? Si escuchas a un ser humano y le escuchas con lo que siente, con lo que padece, porque te das cuenta de que muchas cosas que se le han podido decir incluso en terapia son cosas que le han herido y tiene razón para sentirse herido. Entonces Y pues, yo tengo que dar las gracias siempre a las personas con las que yo he trabajado porque a veces en realidad el maestro lo tienes frente a ti, no es que tú enseñes al otro, es que aprendes con las personas, ¿no? Entonces a mí algo que me ha llamado la atención
es que personas que habían leído el libro decían, pensando que compraban el libro porque eran personas que estaban recibiendo un maltrato, se daban cuenta de que maltrataban, ¿no? Sin darse cuenta. A mí esto me ha parecido maravilloso porque varias personas me lo han comentado a mí, ¿no? Por mensaje, pero hay Sí. personas que lo han dejado ahí recogido, ¿no? Y me parece muy bonito que un libro, cuando tú lo compras, quizá con el prejuicio de que alguien te maltrata, te haga ver que tú, sin ninguna mala intención, estás tratando mal quizá a las personas que más quieres, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado más que ha ocurrido con el libro. Me ha parecido como magia, que he dicho, mira qué bien que despierta a quien nunca se ha planteado que también lo pueda saber. Sí, y esto sucede mucho con los niños al final, porque, claro, padres que han sido maltratados y lo ignoramos muchas veces que hemos sido maltratados, pero eso de las violencias invisibles, luego lo reproducimos también sin querer, porque es inconsciente y tampoco lo podemos ver en nuestros hijos, y eso es muy duro. No sé si tú tienes algo, bueno, no sé si tienes alguna experiencia de gente que, o padres que se han dado cuenta de su propia violencia. Esto es durísimo, es súper sanador, pero es muy duro. La mayoría de los malos tratos que he visto, que los padres se han dado cuenta, ¿no? Que se hacían sobre sus hijos, o que en cursos, por ejemplo, que puedo dar en centros académicos, ¿no? A profesores, nos damos cuenta de que a veces yo estoy maltratando a otro ser humano por mi propio sufrimiento. Quiero decir, muchas veces yo no soporto el sufrimiento de mi hijo o de mi hija. Me afecta tanto el sufrimiento de mi hijo o de mi hija que vamos a imaginar, por ejemplo, que alguien le está tratando mal. Entonces yo le digo, bueno, no seas tonto, defiéndete, no, tienes que contestarles, no, tienes que. Y ahí nos damos cuenta de que a lo mejor estamos pidiendo que haga algo que sería maravilloso, que pudiera hacerlo, por supuesto. Si pudiera, seguramente ya lo haría. Pero estamos pidiendo algo que le supera, ¿no? A esa criatura. Y entonces en ese momento estamos ejerciendo el maltrato. Es decir, muchísimas veces maltratamos porque nosotros no soportamos nuestro propio sufrimiento. Ni siquiera hemos tenido que tener unos padres violentos ni agresivos. No, a lo mejor hemos tenido la infancia más dulce y maravillosa, los padres. Pero es muy duro que yo soporte mi propio sufrimiento y lo que más nos genera sufrimiento muchas veces es el sufrimiento de nuestro hijo. Entonces, paradójicamente, cuando yo tengo que tener esa fortaleza para sostenerles, no puedo conmigo mismo, ¿no? Entonces no puedo ayudar al otro porque no puedo conmigo. Y esta es la paradoja, ¿no? Que hay veces que no tiene nada que ver con lo que yo haya vivido en el pasado, sino con lo que yo vivo en ese presente. Y que es clave, ¿no? Porque muchas veces, no sé, supongo que a ti te lo preguntan, Lourdes, ¿y yo qué hago con mis hijos? ¿Cómo lo puedo hacer para...? Pero si el tema no está en lo que puedes hacer, es que es ocuparte de ti. Porque muchas veces es simplemente el no poder sostener nuestra parte emocional, ¿no? Nuestras heridas de infancia, lo que precisamente genera el maltrato. Bueno, Entonces, yo, ¿cómo lo definirías tú? yo creo que Que tú no. eres la experta. Fíjate que yo, por ejemplo, en el libro además digo que yo creo que es un prejuicio. La mayoría de los maltratadores que yo conozco no han sufrido maltrato. Quiero decir, además el patrón del maltrato, hoy en día los maltratadores casi siempre son los que fueron muy malcriados, ¿no? Se les dio todo, Ajá. se puede decir que eso puede también ser un maltrato, pero quizás se les dio todo sin hacerles renunciar a nada, ¿no? Es decir, los que han vivido en permanente permiso Sí. son los que luego no toleran que las cosas no sean como quieren que sean. Y esto potencialmente genera un maltratador, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, pues evidentemente, claro, si yo a lo mejor, no sé, he sufrido en mi infancia un calvario, pues quizá lo reproduzca, ¿no? Y muchas veces cuando yo no he aceptado que yo he vivido un maltrato, estoy condenado a reproducirlo, pero yo me encuentro con muchísimas más personas hoy en día, gente muy joven que maltrata, muy joven, Ajá. que los primeros horrorizados son los propios padres, ¿no? Imagínate un joven de 20 años que maltrata, ¿no? A compañeros, a parejas, y los padres horrorizados dicen, pero ¿de dónde? A los propios padres, ¿no? Pero ¿cómo me maltrata? ¿Cómo nos maltrata? ¿Cómo maltrata si siempre
le hemos querido, le hemos respetado. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues puede ser. Que sí que hoy en día yo veo mucho más. Yo hace muchos años en un programa de televisión dije que los siguientes malos tratos que nos íbamos a encontrar iban a ser los malos tratos de los hijos hacia los padres. Y no es que tenga No te equivocas. una bola de cristal, es que la educación que estamos impartiendo, lo que estamos haciendo, no se está haciendo bien. No tenemos ¿Y qué es lo que falla? Pues fallan muchísimas cosas. Fallan muchísimas cosas. Mira, yo, por ejemplo, cuando hago terapia con menores de 18, yo siempre estoy con los padres, yo no estoy con los hijos. Y me da igual el trastorno que sea. Yo, por ejemplo, en el libro recojo el trastorno de una niña que estuvo a punto de morir en la UCI 2 veces, porque el libro lo escribí porque ella me dijo, tienes que escribirlo, después de 6 años de terapia. Y yo, los padres se asustaban cuando yo dije que yo no quería verle a ella. Yo quería verles a ellos. Y ellos decían, ¿cómo vas a curar a nuestra hija? Estamos hablando de que el cirujano dijo que no aguantaría una tercera operación. ¿Cómo vas a curarla si no la ves? Yo no necesito verla. Yo os voy a explicar a vosotros qué es lo que está pasando. Y somos nosotros los que tenemos que hacer un cambio. Esto nos resulta prácticamente imposible cuando estamos hablando de una patología clínica grave, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros hacemos, cómo interactuamos con ellos, es determinante para cómo van a ser ellos el día de mañana. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Pues se está haciendo mal que en realidad, y a veces cuando me dicen, mi hijo o mi hija tiene este problema, ¿no? Yo siempre digo, vale, ¿y vosotros qué hacéis para solucionarlo, ¿no? Claro, ¿cómo respondes a eso, no? Claro, ¿cómo respondes? Y entonces muchas veces con los intentos que tenemos de cambiar algo, se generan muchísimos trastornos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí, en ese caso en concreto, estamos hablando de 6 años de terapia mal hecha, que no solamente no arregló algo, sino que lo estropeó de una forma absoluta, ¿no? Entonces, claro, nadie puede creer que si yo intervengo con la mejor de las intenciones, puede crear el peor de los resultados. Ya. ¿No? Es así. Sí, Entonces, hay un dicho, ¿no? El camino al infierno. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, en el ¿qué estamos haciendo mal? Claro, en cada caso puede ser algo diferente, ¿no? Pero yo creo que Andrea, por darte unas pinceladas así, ¿no? Que podamos, sí, a grosso modo. Pues yo, por ejemplo, creo que como nosotros llevamos mal que nuestros hijos y nuestras hijas sean diferentes, no soportamos ponerles un límite que los demás no le pongan a sus hijos. Ajá. Como yo no quiero que mi hijo sea o mi hija sea la única que no tiene un teléfono móvil, pues que yo a lo mejor creo que no es lo más adecuado, pero todos tienen teléfono móvil, luego, por lo tanto, ¿cómo voy a ser esta persona que le niegue lo que todo el mundo tiene? Por ejemplo. O sea que hay un tema de límites clarísimos. Hay un tema de límites, pero sobre todo hay un tema de que no tenemos la capacidad de soportar que nuestros hijos sean diferentes, porque tenemos miedo a que sean marginados, y como tenemos miedo nosotros a que sean marginados, entonces, de alguna manera, nosotros no tenemos el carácter suficiente como para mantener una educación coherente. Entonces, de repente te digo que no y después te digo que sí, y te digo que sí, porque bajo la presión social no tengo la capacidad de mantenerme. Claro, ¿cómo voy a educar yo en la coherencia, en la responsabilidad, en la honestidad, en el estar conectado con la emoción, si nosotros que somos los padres nos desconectamos bajo la presión social? Totalmente. Y esto es súper frecuente, ¿no? Estos padres que dicen, no, si nosotros también pensábamos que no, pero es que pensábamos, hubiéramos hecho así, pero es demasiado frecuente, por desgracia. Ya. Te entiendo, y además, bueno, ahora se está viendo bastante, con toda la situación actual, se está viendo bastante también este tipo de respuesta. Sí, porque claro, somos animales sociales y nuestra primera necesidad, una de las más básicas, es la necesidad de pertenencia. Claro, ¿qué ocurre? Que después cuando nuestros hijos son preadolescentes, bueno, daríamos todo porque nuestros hijos tengan la personalidad y el carácter
de decir no a la tentación de todo aquello que hace el grupo. Cuando dice, tú, es que fíjate, es un cobarde, no haces esto, ¿no? Daríamos lo que fuera porque nuestro hijo mantuviera un norte. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros quizá cuando nuestro hijo ha sido más pequeño, a lo mejor hemos dicho, no, que no vaya con juguetes a clase, porque en el colegio han dicho que no. Pero como prácticamente todos lo llevan, ¿cómo le voy a decir yo al mío que no lo lleve? Si lo llevan todos. Y entonces, de repente, ya no educamos en casa, porque como hay tantos que no educan en casa, como el mío va a ser el único que no lleve. Bueno, pues vale, pues lleva, si llevan todos. Entonces, fíjate qué tipo de criterio tenemos en la educación si nosotros, los adultos, funcionamos así. Hombre, los demás puede que lleven absolutamente todo, puede que tú seas el único o la única que no lo hace, pero es que precisamente si las cosas nosotros entendemos que se tienen que hacer así, pues tendrás que ser diferente. ¿Y eso qué impacto ves tú que tienen los niños? ¿Sabes? Porque esto es lo que hacen los padres, pero luego entonces esto, los niños como... Que los niños luego no saben ser diferentes. No, los niños no pueden mantener el norte. Porque es como Pinocho, ¿no? Que sale de casa para ir a la escuela, pero se encuentra con los del circo y le estamos enseñando que se quede con los del circo, porque todos se quedan con los del circo, ¿no? Entonces el impacto es que después el niño protesta y su protesta explícitamente es que todos, y nos dicen esta frase de todos hacen X. Sí. Evidentemente nos dicen todos hacen X porque ya, primero porque sabe que funciona, porque nosotros no aguantamos que ellos sean diferentes por nuestro propio miedo a que queden marginados y evidentemente no les estamos enseñando a que tengan la capacidad en un momento determinado de su vida de ser sacados del grupo. Claro. Y eso un poco también lo que genera, ¿no? Porque esto venía de este maltrato que ahora es al revés, ¿no? De los hijos a los padres. Sí, porque es el más frecuente. Hoy en día, por ejemplo, yo me encuentro... mira, por ejemplo, en el tiempo de la cuarentena, yo tenía algunos casos de menores que eran violentos con los padres, ¿no? Pues hablaba mucho en los medios de los malos tratos, de los niños que estaban en ambientes de maltrato, que lo hay, por supuesto, pero que también hay menores que están maltratando a los padres o a uno de ellos. Y esto... hoy en día es, por desgracia, mucho más frecuente de lo que nos pudiéramos imaginar. Y Lourdes, tú cómo, porque hablamos de maltrato y yo creo que hay mucha gente que puede sufrir maltrato o ejerce maltrato, pero no lo sabe. Entonces, ¿tú cómo lo definirías? No sé si hay una forma de definir el maltrato, ¿eh? Aparte de tratarte mal. Bueno, yo creo que el maltrato, yo por ejemplo en el libro lo defino como la estrella de las 8 puntas, ¿no? Donde una persona tiene contigo una comunicación jerárquica en la que se coloca por encima, bien haciéndote sentir culpable, bien reprochándote algo, bien exigiéndote algo, bien victimizándose, bien dándote un consejo que tú no estás pidiendo, pero siempre hay una comunicación jerárquica en la que esa persona de alguna manera te va minando la autoestima, ¿no? Te va haciendo sentir menos, bien porque te hace sentir culpable, porque te hace sentir inferior, porque te hace sentir mala persona, ¿no? Por ejemplo, últimamente que estoy todo el rato, ¿no? Focalizada en qué es lo que está ocurriendo ahora mismo hay un maltrato estandarizado, consensuado, legitimado, pero permanente. Te lo quería preguntar también. Sí, se está denostando al que es diferente, no se sabe respetar el criterio personal, todo es una exigencia, un reproche, un chantaje, una manipulación, ¿no? O sea, todo aquello que yo digo, mira, pues muchísimos posts que yo he escrito, un poco del libro de maltrato, y ahora mismo los puedo poner y puede parecer que estoy hablando de qué es lo que se está haciendo en los medios de comunicación como si fuera algo totalmente normal, ¿no? Quiere decir que si en cualquier medio de comunicación se dijera, imaginemos, ¿no? Los moros han hecho no sé qué, los negros han hecho no sé qué, los gitanos han hecho no sé qué, se le tiran al cuello, ¿no? Porque es una incitación al odio, es algo terrible que eso se pueda permitir en un medio de comunicación. Sin embargo,
todos los días salen noticias donde se está, de alguna forma, denostando, ¿no? Ridiculizando a ciertas personas por ciertas creencias o por ciertos criterios o por ciertas posturas, y no nos damos cuenta de que están haciendo un maltrato explícito a nivel social en los medios de comunicación. Esto es una barbaridad terrible y esto, por ejemplo, sería un maltrato invisible, ¿no? Totalmente. Muy visible, pero a la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, para mí, claro, Claro. es una falta de respeto absoluta, algo así. ¿Y cómo puede ser, no? O sea, yo es que me lo pregunto, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta? Somos muchos, ¿no? Lo hemos normalizado tanto que ya no nos damos cuenta, ¿sabes? Mira, Es algo naturalizado es curioso porque... porque cuando tú escuchas una canción a un volumen terrible, esa misma canción, a ese volumen terrible, mucho tiempo llega un momento en que ya no la oyes. Pero a nivel inconsciente es la canción que vas a repetir en todo momento, ¿no? Vas a estar haciendo la sopa y vas a estar cantando la canción. Vas a ir al baño y vas a estar con la canción, ¿no? Entonces, lo terrible bueno, esto es la comunicación, siempre se ha sabido que tiene un poder absoluto en el inconsciente, y entonces esta canción a un volumen máximo en todo momento y a toda hora, lo que está generando es que las personas empecemos a tener estas creencias de prejuicio limitante, ¿no? Se está creando personas, podríamos decir, a nivel sanitario, fóbicas, ¿no? Se habla del xenofóbico, se habla del endofóbico, bueno, no sé, pero tendríamos que buscar un vocablo para esto que está ocurriendo, porque evidentemente se está educando en esta fobia. Es algo terrible porque yo veo a personas que están sufriendo muchísimo acoso, se les reprocha, se les juzga, se les critica. Se desculpabiliza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y a mí me da mucho miedo porque se hace como se hace siempre el maltrato, ¿no? El que juzga y critica, ¿no? Como tú muy bien dices, te hace sentir culpable. Además es el inocente, es el bueno, es el que hace las cosas de una forma legítima. Entonces, claro, esto sí que es una perversión absoluta. Claro. Ya, está el bueno y el malo. Yo soy el bueno, ¿no? Y el que pone las reglas, de alguna manera. Y si tú no las cumples, ahí está la jerarquía. Efectivamente. No, pues eres tú el que... Claro, y es el chantaje emocional y es la manipulación, bueno, que siempre funciona, ¿no? Al perverso, claro, es que a ti no se te puede decir nada, es que tú eres una egoísta, es que tú eres una sensible, tú tienes que ser la especial, ¿no? O sea, todo, claro, el discurso es un discurso en el que yo te estoy humillando, ¿no? Yo te humillo, yo me dirijo a ti de esta manera jerárquica, pero es que además yo te hablo en nombre de Dios, ¿no? Es un poco como la Santa Inquisición. Yo hablo en nombre de Dios. Yo te culpo a ti, te condeno a ti, te pongo en la hoguera, pero yo soy el bueno, a mí nadie me está quemando, a mí nadie me está haciendo nada. Yo a ti te culpo, te condeno, te quemo la hoguera, y encima yo hablo en nombre de Dios, es decir, yo soy el bueno. Eso sí que es terrible, ¿no? Cuando una persona, hay una frase, yo me acuerdo cuando estuve haciendo un poco cuando estuve promocionando el libro en Costa Rica, ¿no? Decía una coach, ¿no? Decía, cuando el índice señala al otro, ¿no? 3 dedos te señalan a ti, ¿no? Bueno, pues yo decía que es un poco como, vosotros los malos, bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear cuando tú te permites hablar, simplemente, ¿no? Como si estuvieras por encima de otro ser humano, en lugar de respetar lo que cualquier ser humano haga en su vida, algo está funcionando mal. Me da igual que le digas a alguien cómo tiene que vivir su sexualidad, cómo tiene que vivir su salud, cómo tiene que... Si tú a una persona le dices cómo tiene que vivir su vida, en algo te estás equivocando. Si perdemos esto de vista, evidentemente nos vamos a perder todos, ¿no? Porque cuando las personas ya no sabemos que lo básico en las relaciones personales, lo básico, el mínimo, que nadie deberíamos olvidar, cuando nos tratamos el respeto, cuando olvidamos que este es el mínimo, entonces lo hemos perdido todo. Porque empieza una guerra, es decir, cuando faltas el respeto a otro ser humano,
Entonces, ese ser humano empieza, cuando yo me siento atacado, el instinto agresivo empieza a aflorar, que no es la violencia, ¿no? La violencia es cuando yo, de gratis, te juzgo, te critico, ¿no? Te reprocho, ¿no? Eso es un acto violento, porque yo de alguna forma me coloco sobre ti. Pero evidentemente cuando un ser humano no está sintiéndose permanentemente azuzado y en alerta, el instinto agresivo empieza a funcionar. Claro. Y entonces se desatan los problemas, los conflictos. Claro, todos sabemos que cuando se desata un conflicto, ya nada puede ir bien, ya nadie puede ganar, todos perdemos, ¿no? Claro, es que la jerarquía lo que produce en realidad es una lucha de poder, ¿no? Porque es o tú o yo. O sea, no hay espacio para los dos. Claro, Entonces, porque claro, ahí es te lo pones en contrario del modo respeto, claro. Claro, entonces las relaciones sanas, ¿no? De no maltrato, para mí es la base que tú decías, es de igual a igual, ¿no? Tratarnos de igual a igual. Efectivamente, Pero tú efectivamente. ves cómo está montado el sistema y todo es jerárquico, Bueno, ¿no? pero una cosa es que yo sea el jefe de personal y O un que padre o una vosotros madre. seáis los empleados, ¿no? Pero yo puedo ser el jefe de personal, pero yo a ti te trato con respeto. Porque la jerarquía se trata de un trato jerárquico, ¿no? Claro, yo puedo ser la figura autoridad y evidentemente tengo una responsabilidad, ¿no? Yo puedo ser la madre o el padre y tengo una responsabilidad. Aquí es un error, además, que yo me ponga, ¿no?, al mismo nivel que mis hijos o mis hijas, porque les haría sentir totalmente inseguros tener de repente la batuta de la casa, ¿no? Y ser los que Claro, tienen que dirigir la orquesta. No se trata de que el respeto sea que yo me pongo a la altura de mis hijos, ¿no? Yo soy la figura de autoridad y yo tengo que decidir, pero puedo claro. Y tú decidir tienes muy más fácil. experiencia, porque tú tienes Claro, además más experiencia y tienes ese rol. claro, pero Ahí, no de ahí la tengo, jerarquía. efectivamente, pero no tengo por qué hacerlo de una forma jerárquica. Yo puedo hacerlo con respeto. Yo puedo decir esto sí y puedo decir esto no y puedo decirlo con respeto. Fíjate, Claro, y algo que se está haciendo mal muchas veces es que cuando yo le digo no a mi hijo o a mi hija, le doy explicaciones porque necesito que lo entienda o que lo comprenda. Pero ¿qué es lo que ocurre? o Que es eso, que, claro, que es que, mucho, pasa muchísimo claro, esto. claro, pero es que no lo tiene que comprender ni entender. Lo tengo que comprender Es que yo. claro, a lo mejor es que ni puede entenderlo con su mente de niño, ¿no? Claro, efectivamente. Pero claro, si yo necesito, a veces porque si no me siento yo mala persona, que mis Claro, hijos me den la bendición. Cuando les digo que no, entonces los pobres tienen la responsabilidad de su propia educación, ¿no? claro, Pero claro. claro, la responsable de su educación soy yo, ¿no? Y la bendición me la tengo que dar yo a mí misma o la maldición. Esto me lo tendré yo que guisar yo con patatas, ¿no? Pero claro, no puedo pedir que esa personita, ¿no?, me comprenda y me entienda, porque a lo mejor en ese momento le toca una pataleta, porque le da mucha rabia que le haya dicho yo ese no. Y bueno, y es lo que toca, ¿no? Entonces se trata de yo te puedo decir que no, pero te lo digo con respeto. Claro, es como personas tenemos el mismo valor, ¿no? Como persona. Pero luego Efectivamente, está el tema educativo, yo soy la madre, yo tengo la experiencia y soy yo la que tiene que tomar las decisiones, no el niño. claro. Bueno, por lo menos yo suelo decir, vamos a ver, uno tiene que saber que sí y que no, porque también ayuda mucho a que un niño tenga confianza personal y sea seguro, ayuda a que el Ujú. niño pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué sí y en qué no, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija Claro, tiene una frase que además es que le queda muy graciosa, porque ella dice que ella no va a tener teléfono móvil hasta que no tenga 18 y se lo pague con su primer sueldo si cree que es tan importante como para comprárselo, ¿no? Entonces ella lo dice así. Mi madre dice que yo, y lo dice así. Pero, por ejemplo, mi hija un día vio un corte de pelo que era todo esto afeitado, ¿no? Y aquí una cresta, que lo vi en un partido de fútbol a unos niños, dijo, yo quiero cortarme así el pelo. A mí la verdad es que yo cuando lo dijo dije yo, pero yo dije, bueno, pues es tu pelo. claro que lo de la autoridad, ¿no? Como que es importante la autoridad de los padres o de la jerarquía bien entendida. Porque yo creo que hay una jerarquía bien entendida, ¿no? Que es esta de, bueno, claro, es que yo por mi experiencia puedo liderar una empresa o puedo liderar una familia, pero eso no significa que como personas unos estemos por encima de otros, ¿no? O sepamos Claro, mejor que otros, sobre todo cuando las relaciones son horizontales, como las claro, parejas, ¿no? O como las claro, amistades o como...
claro. Yo suelo decir que al final es un el liderazgo que uno se gana, ¿no? La autoridad es algo que de alguna forma nos ganamos. En las relaciones, por ejemplo, cuando nos planteamos cómo nos relacionamos con nuestros hijos, nos tenemos que plantear cuando les ponemos un límite, cuando de alguna manera no se sigue ese límite, ¿cuál es la conducta que tiene el resto de los adultos? Porque muchas veces yo le pongo un límite a un niño y él dice, bueno, pero tampoco es para tanto, yo le quiero poner la consecuencia, el otro dice, pues no. Y quiero decir que hay veces que nosotros tenemos primero que tener claro cuáles son los límites, porque muchas veces los confundimos también, ¿no? Claro, primero que no sabemos cuáles son los límites y luego que también tenemos un problema a la hora de ponerlos, nos cuesta, porque yo lo veo, porque me lo preguntan mucho además. Y luego aquí hay una madre que pregunta, que esa es la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo la autoridad es abusiva y cuándo no? Es una buena pregunta. Mm. Bueno, yo creo que en el momento en el que tú faltas al respeto a un ser humano, eh, que tus formas no son respetuosas, es abusivo. Si tú eres cínico, es abusivo. Si tú, bueno, amparándote en que tú eres muy sincero, eh, abusas en la crítica, es abusivo. Si tú reprochas, es abusivo, ¿no? Quiere decir O sea, que es más el cómo, tal vez. es el cómo, es el cómo. Es el Y hay cómo. cosas que da igual que las digas con paz y amor, hay cosas que da igual lo bien que las digas, están mal, ¿no? Un reproche, no, yo no quiero que te sientas mal, ¿eh? Pero ojo, es que me tenías que haber. Y da igual que lo hagas con todo el amor del mundo. Eso está mal. Eso está Ya. mal. Y es curioso cómo muchas veces en automático es la estrategia que utilizamos la mayoría, ¿no? O sea, si antes no has tomado le digo la mayoría porque es lo que veo más. O sea, así de entrada, por defecto, es fácil entrar en la queja, en el juicio, en la culpa, hacia uno mismo y hacia los demás. Pero, ¿sabes lo que ocurre aquí? Cuando hacemos esto, estamos indicando cuál es nuestro talón de Aquiles. Si una persona es una persona activa en sus necesidades, esa persona no te va a reprochar, te va a pedir. Claro. Pero cuando una persona no es activo, cuando una persona por miedo a ofender, a disgustar, por miedo a parecer egoísta, ¿no? Esa persona se Mm. calla y a lo mejor no pide o no dice lo que piensa, lo que no defiende lo que necesita, pues entonces ya damos un salto, ¿no? Cualitativo y empezamos a reprochar de la peor de las maneras. Entonces habla mucho de nosotros. Cuando yo estoy haciendo esto, que está mal, que es un maltrato, estoy hablando de qué recursos tengo yo y cuáles me faltan, ¿no? Es que para mí la clave, lo que has dicho, es el ser consciente de tus necesidades. Pero es que estamos tan lejos. O sea, yo lo veo. Lo veo en los cursos o en las sesiones de coaching que hago. La pregunta de, ¿pero tú qué necesitas? ¿Cuál es la necesidad? No hay vocabulario, no tenemos, bueno, a verlo, haylo, pero no tenemos ese vocabulario emocional. Aún llegamos a las emociones, estamos empezando, pero vocabulario para nombrar y reconocer necesidades, ahí tenemos gran margen de mejora. Y yo creo que es la clave, porque cuando uno sabe lo que necesita, al final es pedirlo, ¿no? Que nuestro ego lo que hace es como verlo en el otro, juzgar al otro porque yo no tengo, ¿no? Esto lo decía Marshall Rosenberg con la Mm, comunicación no violenta. mm. Pero claro, Sí, el sí, detectar necesidades, sí. Bueno, pero tú trabajas mucho con madres, trabajas más con madres, igual, mm, claro. que Em, con bueno, porque la educación es lo que tiene. Que tenemos la educación que tenemos. madres y Entonces, padres, pero sobre todo madres. claro, pero si tú hablas con los padres, el hombre está educado en conectar mucho más en el permiso, ¿no? El hombre ha sido educado en que se puede levantar y se puede marchar sin hacerse la cama. Hmm, sí, Esto no digo yo estamos que de esto sea acuerdo. bueno, no digo yo que esto sea bueno. Lo que digo es que se ha educado más en el permiso
de conectar con la parte ociosa. La mujer, para que sea buena, para que esa propia mujer se haya creído buena, es una mujer educada en el sacrificio. Si yo estoy educada en el sacrificio, yo adivino las necesidades de todo el mundo, para mi desgracia, olvidándome de las mías. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y tú qué necesitas? Pues de alguna forma, teniendo en cuenta que mi punto de vista siempre ha sido el de pensar qué necesitan los demás, aquí el grave problema está en que yo he sido en cuanto que yo he cubierto las necesidades de otros, ¿no? Yo me siento capaz, me siento útil, me siento necesaria en cuanto a que los demás están bien gracias a mí. Esto tiene muchas cosas buenas, no solamente malas, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero la desgracia está en que quizás si tú a una persona que está educada en el no conectar con las necesidades, tú le dices, bueno, y si tú pudieras hacer lo que quisieras, ¿no? De repente tienes una vida en la que tú puedes hacer lo que más te gustaría. ¿Qué es lo que más te gustaría? Y cuando una persona conecta con qué es lo que más le gustaría, no se tropieza con la crianza, ¿no? Tú le dices, Ya. ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que más te gustaría? Y una persona empieza a volar, ¿no? Y cuando una persona empieza a volar es, vale, ¿y qué te lo impide? ¿Vale? Entonces ya tú te das cuenta de que hay un salto entre lo que esa persona quiere, necesita, ¿no? Y lo que se puede permitir por toda una educación, por todo ese bagaje, ¿no? Que traemos de atrás. Claro, si yo le pregunto a una persona que tiene un punto ciego, qué es lo que necesita, pero tiene un punto ciego, claro, le creas un bloqueo, porque le estás pidiendo que vea un ciego. Entonces, Claro. puede decir que hay a su alrededor si tú le haces que recurra a otro plano, pero no a ese que justamente es el que le bloquea, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que hacerle volar, porque si no se tropieza, ¿no? Es una pregunta Totalmente. que no pueden. Un hombre sí te puede contestar mucho mejor. Y te va a decir, es que yo necesito esto, ¿no? Porque el Estoy muy psicoanálisis de no lo ha acuerdo. creado. Claro, no lo ha creado esto. Este punto ciego no se lo ha creado. Pero a la mujer sí le ha creado este punto ciego. Entonces, es una pregunta que para la mujer es muy complicada de contestar. Sí, sí, no, no, y que te cortocircuita, ¿eh? Es lo que tú dices, como no veo nada. No, Sí, es realmente un punto eso es. ciego. Eso es, sí, sí. Totalmente. Pero mira, yo, por ejemplo, eh, yo hablo mucho de la importancia del lenguaje, ¿no? Entonces decía Aristóteles que no hay una respuesta correcta a una pregunta incorrecta. Es decir, que uno tiene que plantearse que es verdad que se van a bloquear, pero en realidad se van a bloquear, bueno, porque vienen de donde vienen, ¿no? Entonces, puede que haya mujeres que han tenido otra crianza, otra educación, pero bueno, para nuestra desgracia no son la mayoría. Ojalá que lo Ya, fueran. Que ya, una mujer, claro, que esté conectada con qué necesita y que legitime sus necesidades, ¿no? Pero claro. bueno, es muy difícil cambiar la educación y por lo tanto todo el arquetipo social del que venimos nos cuesta, porque a nivel racional todas nos sabemos los derechos que tenemos, pero es la parte racional, ¿no? Y la parte racional es muy nueva, ¿no? Y la parte cognitiva es muy nueva. Pero claro, todo lo que venimos trayendo de atrás, ¿no? Eso tiene demasiado peso, Ya, y demasiado. a veces no somos conscientes, ¿no? Porque lo miramos solo como en el ahora, ¿no? No, pero ahora ya esto no pasa. Bueno, ahora no pasa, pero es que anteayer sí pasaba y mucho antes. Entonces, claro, eso tiene un peso. Pero ¿tú crees que no pasa? Yo creo que sí pasa. Yo creo que ¿Verdad? sigue pasando. Yo Sí, sí creo sí, que yo creo que sí, sigue ¿verdad? pasando. Pero es lo que Sí, dices tú, que tienes toda la razón. Que es verdad pero es todavía peor, porque cuando tú crees que no pasa y está pasando, todavía es peor, porque ya ni siquiera te puedes claro. negar, ¿verdad? Claro, y es como, no, esto no, además es también un maltrato, porque no, esto que tú piensas no está pasando, esto que tú sientes no deberías sentirlo, esto no Sí, es todavía peor. legítimo, estás Sí, equivocada. Y ahí sí, empiezan a traicionar la confianza en uno mismo, que esto es muchas veces lo que totalmente. pasa con los niños, y ahí estás acabado, porque como destruyan tu confianza interior, ¿qué te Claro, queda? efectivamente. Claro, claro, Y todavía es esto muchísimo sigue peor. pasando, o sea que es verdad, claro, si lo comparas con Oriente Medio o con hace 2 siglos, hombre, pues claro, sí, ya vale, las mujeres votan, bueno. Claro. Pero claro, luego Pero te falta de sí, perspectiva. mira, yo por ejemplo, algo que yo me he encontrado en los últimos tiempos bastante es mujeres con una trayectoria profesional
XXL, Mm, ¿no? Mujeres de un sí, éxito aplastante, que cuando, por ejemplo, deciden dedicarse a sus hijos o que prefieren tener más tiempo para su vida familiar, eh, se dan cuenta de que ser una mujer de éxito no es salir del triunfo profesional. El éxito debería ser que uno hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, si lo hace bien y está feliz. Pero nos dicen que éxito es renunciar a todo si llegas a la cumbre profesional, pero es un fracaso si tú dejas lo profesional para llegar a la cumbre personal. Eso es un maltrato. Porque nos dicen cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer para tener éxito. Y entonces alguien de repente es el experto de nuestras vidas. Pero el claro, experto de la vida de uno tiene que ser uno, ¿no? claro, Si yo claro. quiero algo, me da igual que yo sea profesionalmente lo que sea, si yo quiero dedicarme a algo, pero ¿qué pasa? Que incluso después las mujeres decimos, no puedes hacer eso, no puedes renunciar a todo por tus hijos, porque tus hijos van a crecer, hombre, también me voy a jubilar, ¿no? Y nadie me dice, no puedes renunciar a tu familia porque un día el trabajo te va a faltar o te vas a jubilar. Pero sin embargo, lo contrario sí se nos dice. Entonces, siempre la dedicación de la mujer, lo que la mujer históricamente ha priorizado, aquello a lo que se ha dedicado, que es crear la unión familiar, la educación, siempre se ha denostado y seguimos denostándolo las mujeres. Yo hace nada, en una situación en la que de repente alguien dijo, sí, porque fíjate, porque esta dijo algo así como no hace nada, no trabaja, y yo me indigné, yo dije, mira, es que me indigna que digamos que la mujer que está en su casa cuidando a sus hijos no hace nada, porque yo tenía una abuela que era la que más hacía, que no trabajaba fuera de casa y era la que llevaba todo el peso en cuanto a educación, a crianza, a unión familiar, a que en la casa hubiera vida, hubiera, ¿no? Entonces, a mí me parece terrible porque eso es un maltrato terrible, sexista, machista. No, no, es que esta no hace nada porque fíjate, no Totalmente. trabaja. Entonces yo digo, bueno, es que si nosotras mismas no nos damos cuenta de que ni siquiera se nos deja el privilegio de estar, ¿no? De estar como madres, de estar con nuestros hijos, de estar, el privilegio de estar donde queramos estar y que nadie nos diga que es más la que trabaja fuera que la que decide, que hace todo ese trabajo y deja esa energía dentro. Y hasta que no legitimemos esto, eh, estamos siendo totalmente machistas, ¿no? Porque ¿por qué es más legítimo el No, trabajo de fuera? totalmente de acuerdo. Es que además es como una desvalorización del trabajo de cuidados, ¿no? Cuando eso, en un Totalmente, sistema patriarcal, al final lo que se valora es lo productivo, la producción. Todo lo que es productivo, ¿no? Todo lo que es claro, fuera, perfecto, claro, éxito. Todo lo que es dentro es que ni se ve. Encima claro, te dicen que no haces nada con todo lo que implica, ¿no? Y además la trascendencia social que tiene una claro, trascendencia claro, social brutal. Pero eso es claro, como no hacer nada, ¿no? Y eso también, es lo que te decía, es maltrato y es violencia, porque estás invisibilizando, estás totalmente, ninguneando, estás ignorando, estás desvalorizando un trabajo totalmente. que además es gigante, como es Bueno, maternal o criar. claro, para mí la educación de los hijos es lo más importante. Estamos creando los valores del futuro, ¿no? Y, y no estamos poniendo el valor necesario a esto, ¿no? Claro, entonces, si no nos damos cuenta de que para educar hace falta tiempo, claro, porque si yo no tengo tiempo, puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si yo no tengo tiempo es muy difícil educar, ¿no? Y luego podemos decir, no, lo que importa es la calidad. Uy, Y yo os digo, bueno, usted como tiene un bueno, novio que te lleve una vez al año, con mucha calidad. Hombre, pues mira, un novio una estoy de vez al acuerdo año con mucha... contigo. Claro. Entonces la cantidad, Migajas, ¿no? no. Claro, el Ya. estar es fundamental. Si no nos damos cuenta de que para educar hace falta tiempo, ¿no? Dedicación. Y que esto es un trabajo importantísimo, porque se va a ver perfectamente. No el tiempo solamente, claro, el tiempo y también hacerlo bien, porque yo puedo dedicar muchísimo tiempo, ¿no? A mis hijos y eso no quiere decir que lo haga bien, ¿eh? No, Eso ya. también ocurre. No, no, ya. Pero, pero yo creo que es importante, el mensaje que yo quiero hacer llegar, es que es importante que entendamos que cuando a mí alguien me dice cómo yo debería hacer con mi vida, ¿no? Pues no deberías dejar este trabajo porque fíjate, porque luego te vas a repetir, que todo este tipo de mensajes son bastante irrespetuosos.
Ya, porque se sitúan por encima de ti, ¿no? Como si supieran mejor que tú lo que tienes que hacer y al final la auténtica libertad y empoderamiento empieza cuando tú eres la propia autoridad en tu vida, ¿no? Y la gente respeta Efectivamente, eso y no se mete efectivamente. dentro de tu... Porque todo demás es una Sí, sí, invasión y al final, a ver, es una invasión, sí, señor. Y esto ocurre a veces, ¿no? Con personas que como equipo deciden una crianza, ¿no? Uno a lo mejor puede estar fuera, otro puede estar dentro, y deciden hacerlo porque entienden que esa crianza es mejor, y entonces de repente parece como que todo el mundo se puede permitir juzgar, ¿no? Cómo uno va a estar fuera, cómo el otro va a estar dentro, parece como el que está fuera. Podemos hacer siempre, además, todo malas lecturas, ¿eh? Es decir, porque el que quiere juzgar y el que quiere criticar siempre encuentra el modo y la manera. Entonces yo puedo decir, bueno, si él es el que está fuera, fíjate que él no renuncia a su trabajo, o podemos decir que él es tonto porque la está manteniendo a ella. Si ella es la que está trabajando fuera, ella es la egoísta que no renuncia a su trabajo, pero a él le hace renunciar, o esta es una tonta que él es su mantenido y le está alimentando. Nadie se plantea que tenemos que respetar y que esto puede ser un equipo que ha decidido que van a hacer una crianza de acuerdo, ¿no? Uno vigila la proa y otro la popa. Pero no, el que quiere juzgar y criticar siempre encuentra el modo y la manera, ¿no? Y es incapaz de entender que las personas adultas deberíamos ser dueños de nuestra vida y los demás deberíamos aprender, ¿no? Todo el mundo, a no meternos en la vida de nadie, ¿no? Pero somos de lengua rápida, ¿no? De sí, gatillo acá ya hay que rápido. respetar. Mm. Sí, y bueno, y sobre todo tiramos de prejuicio, ¿no? Tiramos de, no, no, esto es lo que no debería hacerse y sí, sí, esto es lo que debería hacerse. Entonces somos de hablar demasiado rápido de la vida de los demás y parece que, claro, como todo el mundo dice que es bueno y que es malo, es que además pensamos que tenemos razón, cuando evidentemente cuando tú hables de la vida de los demás, en algo ya te estás equivocando. Es que eso también es como un poco, a ver, es sutil, es un poco perverso, ¿no? Porque a veces en nombre de la razón, ¿no? Como tengo razón, puedo decirte esto mal o culparte o juzgarte, pero porque tengo razón. O a veces es peor, es por tu propio bien. Yo te lo digo por tu propio bien, y por tu propio bien, en nombre de tu propio bien, se cometen unas violencias, unas atrocidades que tampoco nos damos cuenta, ¿no? Está como justificado a veces. Sí, sí, bueno, yo, mira, muchas veces en el por tu bien, yo por ejemplo alguna frase tengo en Instagram porque algunas veces hay personas que tengo en consulta que lo han leído y dicen, sí, porque hay una frase que tú pusiste y yo pienso que las pongo igual así y luego no me acuerdo, pero la gente me la recuerda y yo a veces que me río, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando una persona te da un consejo que tú no se lo has pedido, esto es una persona entrometida, ¿no? Es como una Sí. persona que va a tu casa y te dice que las cortinas que tú has puesto son horteras. Bueno, es tu casa y la decoración de tu casa la decides tú y digo yo que me tendrán que gustar a mí, no a los demás, ¿no? Entonces, cuando alguien dice Ya, por tu bien, habla desde su propio sistema de valores y desde sus creencias y desde sus intereses, ¿no? Claro, si sobre todo yo eso. tengo otras creencias, claro, yo tengo otras creencias, yo tengo otros valores, yo tengo otros objetivos en mi vida, evidentemente partimos de una base radicalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que se nos Claro, olvida cuando le decimos a otro ser humano cómo tiene que hacer, ¿no? Y sobre todo, efectivamente. yo creo que hasta en algo objetivo, ¿no? En el que alguien se esté equivocando, nos tenemos que plantear que cuando yo a alguien le doy un consejo, le debería decir, em, perdona, ¿te importa que me, no? ¿Te importa que me meta? ¿No? Creo que evidentemente tú te puedes meter si tú estás cogiendo, no sé, piensas que vas a echar gasolina y estás cogiendo la de gasoil. Oye, perdona, ¿no? Pero claro, eso perdona y me estoy entrometiendo. Pero claro, hay personas que te hablan de cómo tienes que educar a tus hijos, de lo que tienes que hacer con tu vida, de si has engordado o no has engordado. Es decir, hay personas que se extralimitan en lo más íntimo. Y esto da igual que tenga razón y yo haya engordado 10 kilos en canal. Es que tú no deberías decirme nada de mi aspecto físico porque es como venir a mi casa y decirme que las cortinas, que puede que lo sean, pero que no es legítimo hablar así. Bueno, me quedo con muchísimas cosas, ¿eh? Pero ya es tarde, así que nos vamos a ir a dormir.
Muchísimas gracias por la entrevista, me Muy parece bien. súper interesante. Muchísimas cosas que has A dicho ti. es que creo que son tan necesarias que, bueno, luego haré un poco así como intentaré descargarme la entrevista para poder hacerla toda en uno y colgarla a YouTube también. Y nada, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Estamos conectadas por aquí, A por ti. Instagram. Un besazo enorme. Muchas gracias a ti. Un besazo. Igualmente, Lourdes. Y gracias a todos los que habéis estado aquí este rato también con con tanta Gracias. paciencia. Sí, Buenas gracias. noches. Gracias a todos.